Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. Aquí seguimos con Guillermo Alves y Gustavo Fajardo. Ellos son los editores del reporte de Economía y Desarrollo RED, un documento muy importante justamente de este 2025 titulado Soluciones Cercanas. Primero quiero presentarles un video y luego vamos a seguir conversando con ellos. Más de 18.000 gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe cumplen actualmente tareas esenciales y diversas en sectores como educación, salud, seguridad ciudadana y provisión de infraestructura vial y de agua y saneamiento. Si bien estos gobiernos se encuentran en un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo, existe poco conocimiento acumulado sobre su funcionamiento, sus recursos y prácticas. ¿Cómo disminuir las amplias brechas de desarrollo que existen entre regiones de cada país y que se manifiestan en diferencias de ingresos, de acceso a servicios y otras medidas de bienestar? ¿De qué manera se pueden mejorar la vida en las ciudades a través de una mejor gestión urbana, especialmente en una región tan urbanizada como América Latina y el Caribe? ¿Cómo afrontar desde el territorio los desafíos que traen los fenómenos globales del cambio climático y la digitalización? CAF presenta su reporte de Economía y Desarrollo, Soluciones Cercanas, el papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe. Informe que se propone dos grandes objetivos: documentar en detalle las acciones y problemáticas de las administraciones locales y regionales y a la vez delinear una agenda para el fortalecimiento de sus capacidades de gobierno. Un documento que refrenda el compromiso de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con los gobiernos locales y regionales. Un compromiso cada vez más fuerte, que se manifiesta en financiamiento de proyectos de inversión, cooperaciones técnicas, fomento a la asociatividad, con iniciativas como la Red de Biodiversidades, oferta de capacitación dirigida a funcionarios y productos de conocimiento como este reporte. Visita www.cioteca.caf.com y descarga la publicación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Muy interesante. Ahora sí vamos a presentarlos. Guillermo Alves me acompaña, Gustavo Fajardo, editores de este reporte de Economía y Desarrollo RED, como lo estábamos diciendo anteriormente. Bienvenidos a los dos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Un gusto. Gracias a los dos, está bien. Guillermo, voy a empezar contigo, si te parece. Cuando hablamos de este reporte de Economía y Desarrollo, me gustaría más que todo saber ¿con qué te quedaste? Este es un documento muy importante y se hace anual. Cuando uno lo hace, me imagino que de año a año también va descubriendo cosas. ¿Qué es lo que aprendiste o con lo que te quedaste, Guillermo? Bueno, Andrea, primero contarte que aprendí que es un universo enorme y muy variado, ¿sí? Si empiezas a pensar en los nombres de estos municipios, desde los países del Caribe hasta Sudamérica, estamos pensando en más de 18.000 gobiernos que están distribuidos en la gran mayoría de los países de la región. Entonces se trata de un universo bien importante y bien desconocido, ¿sí? A veces sabemos poco de estos gobiernos locales, gobiernos regionales, en comparación con lo que a veces sabemos de los gobiernos nacionales, que están más estudiados, las políticas nacionales. Entonces aprendimos a conocer esta variedad, ¿sí? Y en ese conocerlos, te cuento que en América Latina y el Caribe tenemos más de 18.000 gobiernos locales y regionales que están en dos niveles. Por un lado están los gobiernos locales, esos que conocemos en general bajo el nombre de municipios, que a febrero de este año, 2025, eran 18.173. Y todo el tiempo se están creando nuevos, año a año se van creando nuevos. Esos están en 29 de 33 países de la CELAC. Y por otro lado, después tenemos los gobiernos que llamamos regionales o intermedios. Pensemos en los departamentos en Colombia o los estados en México o en Brasil. Entonces allí tenemos otro universo también muy diverso de gobiernos subnacionales, y también aprendimos que lo que hacen estos gobiernos es fundamental para los latinoamericanos y caribeños, ¿sí? Pensemos en todos esos municipios, gobiernos locales que solucionan el problema de el ordenamiento urbano, la recolección de residuos sólidos, la planeación, los servicios de agua, de saneamiento. Pensemos también en los gobiernos regionales que en los países más grandes se encargan de tareas en salud, en educación. Entonces tenemos allí un aporte bien fundamental y, como decíamos, de un universo relativamente poco conocido, está poco estudiado.
¿sí? Eso de que esté poco estudiado, más el compromiso que tiene CAF con estos actores locales y regionales, nos llevó entonces a hacer este reporte de economía y desarrollo, ¿sí? Gracias, Guillermo, que además tiene un montón de recomendaciones, o unas importantes recomendaciones más bien, que luego quiero volver a eso. Gustavo, me gustaría ir contigo. ¿Cuál es el aprendizaje de este reporte? Sí, en efecto, Andrea, como dices, nosotros tratamos de orientar el reporte mucho a llegar a un conjunto de recomendaciones que respondieran un poco a los desafíos que enfrentan estos gobiernos, y ya eso nos obligaba mucho a disciplinarnos un poco y a pensar exactamente qué es lo que uno puede proponer que sea más inmediato y más importante para mejorar la gobernanza a nivel subnacional. Y allí aprovecho ya para saltar a hablarte de uno de los aspectos que es más estructurantes quizás de estos desafíos, que tiene que ver con toda la institucionalidad fiscal y el financiamiento de estas unidades de gobierno, ¿no? Y allí hay un par de cosas que nos saltaron en el libro. Una de las que hablamos es de la importancia de fortalecer lo que son las capacidades de generación de recursos propios de estos gobiernos. En la mayoría de los casos vemos que son gobiernos muy dependientes de las transferencias, sobre todo provenientes del nivel central de gobierno, y con baja capacidad para generar recursos propios, y esto tiene algunas desventajas. Entonces hablamos un poco en el libro de cómo tratar de mejorar, al menos en el margen, esa situación, disminuir ese desbalance, con una salvedad muy importante, con una consideración que a medida que tratamos de fortalecer esas capacidades de generación de recursos, hay que cuidar también el cómo se hace, cuidar cuáles son los instrumentos, los tributos, las tasas que estos gobiernos recaudan, para evitar situaciones donde se usan instrumentos que sean distorsivos también para la economía. Y continuando en esta línea de financiamiento, otro punto que saltaba era la importancia de tratar de ampliar lo que son los instrumentos de financiamiento que pueden usar estos gobiernos para emprender grandes proyectos de infraestructura, porque son cada vez más responsables también de inversión. Entonces, bueno, pensemos en préstamos, mercados de capitales locales, créditos multilaterales. Son todas herramientas muy importantes para estos gobiernos, pero a las que a fecha de hoy tienen relativamente poco acceso. Entonces, un principio orientador de toda la institucionalidad fiscal debe ser la de tratar de construir más confianza en las finanzas subnacionales en nuestra región. Y esto pasa, entre otras cosas, por mejorar los sistemas de registro contable financiero, la transparencia sobre estas cuentas, los sistemas de auditoría. Una cosa que aprendimos es que hay todavía muchos déficits de información respecto a estos temas, y esto, por supuesto, es uno de los elementos que perjudica o que complejiza, ¿no?, lo que es el acceso a formas de financiamiento que son muy importantes. Eso es lo que aprendimos, eso es lo que aprendimos. Guillermo, ¿qué te parece si entramos ya en el tema de las recomendaciones? Bien, Andrea, sí. Para sintetizar, hemos estructurado las recomendaciones en 5 áreas, ¿sí? Hay una primera que es lo que se refería a Gustavo, que es todo lo que tiene que ver con la institucionalidad fiscal. Allí diría que es lo más importante, el mayor foco del reporte. Tenemos 3 capítulos dedicados a los temas fiscales. Entonces allí hay una primera área de mejora que pasa por fortalecer la institucionalidad fiscal en líneas con lo que contaba Gustavo. Una segunda área que es fundamental es fortalecer la gestión urbana, ¿sí? Sabemos ya, Andrea, esto no es algo que aprendimos, ya lo sabíamos, que Latinoamérica y el Caribe es una región altamente urbanizada, mucho más urbanizada que el promedio mundial. Hoy en día 8 de cada 10 latinoamericanos y caribeños viven en áreas urbanas, según los que marcan los censos nacionales de los países, y ese ratio podría llegar a 9 de cada 10 hacia mediados de este siglo. Entonces esos gobiernos locales que te contaba, que tienen esas tareas de planificación territorial, de gestión del transporte público, tienen un rol fundamental para mejorar la calidad de vida en las ciudades, que es entonces donde viven la gran mayoría de los latinoamericanos y caribeños. Y allí marcamos 2 áreas de acción bien importantes dentro de la gestión urbana. Por un lado, lo que decía, la planificación territorial, que sirve para estructurar distintas políticas, desde dónde pongo el saneamiento al agua, a la expansión residencial, a los distintos tipos de infraestructura. Y es un área de la planificación donde vemos déficit. Hay municipalidades que no tienen un plan territorial o otras que no lo han actualizado. Entonces allí hay un área de mejora concreta. Y el otro área fundamental dentro del urbano es
la movilidad. Sabemos que en las grandes ciudades de América Latina moverse es costoso, hay congestión, hay dificultades en transporte público, ¿sí? Y allí los gobiernos locales muchas veces son los que están a cargo de esa gestión. Y entonces de la mano, integrando planificación con movilidad, hay un área allí, entonces una segunda área prioritaria que vemos en el reporte, ¿sí? Gustavo, sumamos más recomendaciones, adecuamos algo más a lo que nos ha dicho Guillermo. Sí, y de hecho aprovecho y continúo como nos dice Guille, ¿no? Es una ciudad, es un continente altamente urbanizado y además un continente con muchas ciudades grandes. Entonces también otra de las cosas que enfatizamos en el reporte tiene que ver con lo que son los mecanismos de cooperación entre jurisdicciones. Esto es algo importante no solo en las áreas metropolitanas, pero especialmente en las áreas metropolitanas. Hay 53 ciudades de más de 1 millón de habitantes en América Latina y el Caribe, y esas ciudades están administrativamente fragmentadas. Hay en promedio 17 jurisdicciones que conviven en cada una de esas ciudades. Ese es un fenómeno normal de las grandes ciudades, no es algo específico de América Latina y el Caribe, pero es muy importante aprender cómo gobernarlo. Porque la mayoría de los fenómenos urbanos, piensen en los sistemas de transporte, en los sistemas de gestión ambiental o de manejos de residuos, pues no respetan esas fronteras administrativas, ¿no? O sea, en el reporte también, y allí los invitamos a revisarlo, hay un repaso un poco de cuáles son las formas o los arreglos que se han usado en la región para tratar de gobernar muchos de estos fenómenos metropolitanos. Y bueno, la recomendación general tiene que ver con precisamente crear los mecanismos y los marcos legales que permitan que esos fenómenos de ámbito metropolitano se tomen coordinando a nivel metropolitano. Y aprovecho además, y ya que estoy hablando también de las recomendaciones, sumarte una más que tiene que ver con apoyarse en la digitalización. Es algo también transversal a las funciones de gobierno, pero muy específico en algunas áreas a lo que tiene que ver con los gobiernos locales y regionales. Allá hacemos un repaso en el reporte de cuáles son algunas de las familias de tareas que pueden apoyarse en herramientas digitales y de tecnología, y son realmente muchas, desde mejorar los procesos internos que tiene cualquier burocracia, piensen en los sistemas de registros de información, en las tareas de recaudación de información, los registros de catastros, etcétera. También en los trámites a la ciudadanía, que son un tema muy importante, sobre todo en los gobiernos locales, porque con los gobiernos locales, con los municipios, es que los ciudadanos tenemos la mayoría de nuestras interacciones, ¿no? Al tramitar licencias, permisos, un turno para una campaña de vacunación, por ejemplo, o pagar multas, etc. Y también hay un mundo creciente de utilizar tecnología para gestionar el territorio. Piensa en todas estas ciudades que hoy en día despliegan cámaras y sensores y con eso construyen centros de monitoreo de fenómenos como el transporte o como la inseguridad o, por ejemplo, también como eventos climáticos. Son todas áreas esas donde apoyarse en lo digital tiene un rédito muy importante. Pero, por supuesto, el desafío principal que se enfrenta allí tiene que ver con brechas de conectividad. Entonces, esa es otra área donde identificamos oportunidades de inversión muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura, de conectividad que permita dar servicios mejores, ¿no? Utilizarlos desde el sector público y desde el sector público subnacional específicamente para mejorar su gestión y su entrega de